Gracias, presidenta. Bueno, quiero en primer lugar aclarar una cuestión, lo de la enmienda de totalidad. Hay un error tipográfico de corte y pega en el texto, atribuible a mí, así que pido disculpas, donde habíamos dejado claro que era una enmienda de modificación y, de hecho, en el texto, cuando se pone después y se explica la enmienda, se dice literalmente se modifican ambos párrafos quedando redactados de la siguiente manera. Por tanto, pero bueno, me dicen desde la mesa también que la mesa ha entendido que era de totalidad por esa confusión y en realidad lo que queríamos plantear era una enmienda de modificación. ¿Por qué de modificación? Compartimos totalmente y absolutamente el análisis que ha hecho la portavoz del Partido Socialista, del Grupo Socialista, en la situación del personal de la sanidad, del Servicio Murciano de Salud. Es que creo, sinceramente, que es incontestable. O sea, se pueden añadir más datos, pero no contradecir lo que ha dicho, ¿no? Pero conforme iba leyendo la moción, intentando analizarla y recabando más información, evidentemente no se me iba de la cabeza o me venían a la cabeza inmediatamente no solamente el área 2 de salud, sino todas las áreas prácticamente del Servicio Murciano de Salud. ¿Cómo pasar por alto, por ejemplo, la situación del Hospital Lorenzo Guirao de Cieza, donde hace escasamente 15 días se manifestaban los trabajadores después de años de ir aguantando, de ir enviando comunicaciones a la gerencia del área 9 de salud, donde llega un momento en que ya no aguantan más y estallan en manifestaciones y en concentraciones en la puerta del hospital, donde los sindicatos reclaman para ese hospital solamente del orden de 20, por ejemplo, enfermeros y enfermeras más. Eso sin contar con los servicios que debería tener ese hospital como hospital de referencia. Porque, por ejemplo, por no tiene ni siquiera un servicio de urgencias o un servicio de radiografías permanente durante el fin de semana o por la tarde. Simplemente en horario de matinal de 9 a 14 y de lunes a viernes, simplemente. Por tanto, esa falta, cómo no pensar, lógicamente, en el área 3 de salud. O sea, todos conocemos las deficiencias precisamente de esa área de salud. Y lo diré, por ejemplo, en referencia, aprovechando una respuesta que me dio el consejero, señor Pedreño, sobre esta cuestión, en tema de personal de enfermería, que bueno, es quizá uno de las categorías de mayor déficit precisamente en el Servicio Murciano de Salud. Pero es que además, volviendo, sí, quería dar un dato sobre esta cuestión precisamente del área 3 de salud. Bueno, hablaba de 802 enfermeros y enfermeras dentro del área 3 de salud y además que se ven incrementados, por ejemplo, ¿no? Cuando uno hace la ratio, enfermero por cada 1.000 habitantes, en torno a 190.000 habitantes que tiene el área 3, la ratio está prácticamente en 5,4 enfermeros y enfermeras por cada 1.000 habitantes. La ratio regional está, no, perdón, he equivocado el dato. Está en 4,2. La ratio regional está en 5,4 y la ratio estatal está en 6,3, 6,4 aproximadamente. Por tanto, a partir de esos esfuerzos, además, reconociendo esos esfuerzos, sí es verdad que se han incrementado el personal de enfermería, por ejemplo, en este área, siguen siendo totalmente insuficientes. La correlación con la lista de espera que ha hecho antes la portavoz del Partido Socialista, en el caso del área 3 de salud, es totalmente catastrófica. Y totalmente directa. Es que como digo, no son datos incontestables. Pero es que además hay una cuestión que me preocupa más todavía, y es que el propio Servicio Murciano de Salud, en su previsión de personal para este año 2025 en los presupuestos, reconoce una disminución, un recorte de prácticamente 600 personas, casi 700 personas menos en el total del personal dependiente del Servicio Murciano de Salud. 500 y pico, la mayoría de ellos, en el sector de los
no facultativos, sanitarios no facultativos, precisamente donde se encuadra esta categoría de los enfermeros y enfermeras. Por tanto, señorías, es una cuestión de déficit estructural y permanente la falta de personal sanitario, la falta de personal en general en el Servicio Murciano de Salud, y que hay que afrontar de una manera o de otra, mediante seguramente, pues quizá un plan director, un plan estratégico de cara al futuro que palie esta situación. Por tanto, nuestra... Gracias.